ayudan a poner el mercado en movimiento las siguientes empresas: Clarín Sonales, Federal Service, Aceros y Electrodos Norte. Hoy conversamos con Alejandro Mascó, socio fundador de la consultora de recursos humanos Human Brand, sobre la realidad de las empresas en las que conviven diferentes generaciones en su personal. Además, asistimos a la presentación del libro Perón, el fetiche de las masas, del escritor e investigador Nicolás Márquez, que retrata el lado oculto del líder político y su movimiento. ¿Estás preparado? Ya comienza un nuevo encuentro con el mundo de las pymes y el comercio, y el mercado se pone en movimiento. Hemos asistido hoy al lanzamiento que ha hecho Nicolás Márquez de su libro Perón, fetiche de las masas. Gracias por darnos esta entrevista. No, gracias a ustedes, gracias por estar. Te felicito además la forma en que disertaste y contaste sucintamente los contenidos de tu libro. Era la primera vez que hablaba del libro, porque el libro está recién salido del horno, así que fue todo un desafío. No es fácil hablar de Perón en un país donde Perón de alguna manera ha sido socialmente canonizado. No es fácil hablar desde el punto de vista crítico de Perón. Existen muchos libros, como has manifestado. ¿En qué te diferencias de los libros existentes sobre Perón? Esta es una biografía que arranca con su nacimiento y termina en el 55. Es una biografía no completa, porque es muy larga e intensa la vida de Perón, pero que intenta poner de manifiesto a un personaje que nos sigue gobernando después de haberse muerto hace 40 años, y se lo recuerda por lo que hizo del 46 al 55, que fue la época en la cual él tuvo un poder hegemónico. Yo cuento su vida y cuento qué hizo, qué es lo que hizo de bueno. Que el libro es sumamente crítico, creo que estamos totalmente desinformados las nuevas generaciones de lo que fue Perón. Fue un gobierno despótico, un gobierno sumamente cruel, fomentó el culto a la personalidad, fomentó el culto el culto a la personalidad de él y de su mujer. Restringió las libertades personales todo cuanto pudo. Fue un verdadero despotismo plebiscitado. O sea, eso es un rasgo muy curioso. Era aclamado por un sector muy importante de la población, pero no dejaba de ser un déspota y un dictador que a sus enemigos los tenía contra las cuerdas, ¿no? Un país donde se vivía con exiliados permanentes, con diarios cerrados, presos políticos torturados, un contexto sumamente hostil que, y el libro lo hace, legitima la reacción que se llegó a tener para derrocarlo, porque era necesaria una reacción para sacarse de encima a un déspota que violentaba las libertades personales y gobernaba por encima de la Constitución y de la ley. Nosotros somos un programa que fundamentalmente enfoca a lo que es el trabajo, las empresas, pero indudablemente todos los actos políticos son los que han signado a través de la historia los éxitos y los fracasos en las empresas y en el trabajo. ¿Tuvo alguna implicancia al día de hoy favorable o desfavorable para el trabajo, para las empresas, esta cultura que se transmitió hasta nuestros días? Bueno, la propia marcha peronista, festivamente cantada en foros y balcones, dice que hay que combatir al capital. Es algo increíble, porque el capital es la herramienta de la prosperidad, lo que genera todo cuanto nos rodea, las inversiones, si no hay capital no hay trabajo. Y el peronismo se ufanaba de combatirlo. ¿Y por qué? Porque de alguna manera pretendían reemplazar la cultura del esfuerzo y del capital por la cultura del estatismo, el Estado omnipresente que soluciona todo.
Y entonces eso fue cambiando progresivamente la mentalidad, en donde ya no existe el concepto de que yo me tengo que esforzar para conseguir un objetivo, sino que yo para alcanzar el objetivo se lo tengo que demandar al Estado. Entonces cambió la cultura del esfuerzo por la cultura de la demanda. Entonces yo creo que el daño más importante que Perón le hizo al país, más allá del daño institucional o de lo que él pudo haber hecho cuando tuvo el poder, fue el daño cultural. Fue esa herencia que perduró y que perduró tras las décadas, 40 años se cumplen de su muerte ya, 41, y eso está intacto. Por supuesto que también hay una crítica que hay que hacer de parte de los sectores no peronistas. Ese daño cultural no han sabido revertirlo tampoco. Estos casos de injusticia irritante ocurrieron en el país en un pasado cercano, hasta que un gobierno del pueblo proclamó la justicia social, la libertad económica y la soberanía política. Porque el propósito fundamental en materia de viviendas es que cada habitante del país tenga su casa propia, un techo digno, un hogar feliz. Y no podrá olvidar nunca que la adquirió gracias a las sanas previsiones y al espíritu justicialista de un gobierno ejemplar. Vos has mencionado en tu presentación un video que está en YouTube y que no mucha gente lo conoce, donde se dan indudablemente de boca de él muchas de las cosas que a veces se dicen que pasaron, que son, pero que ahí se puede escuchar de primera fuente. ¿Cómo es el video? ¿Cómo se llama? Mira, yo en este momento lo tengo citado en el libro dentro de las cantidades de fuentes que hay. Es un libro con 900 citas, con fuentes gráficas y fuentes fílmicas. Dentro de las fuentes fílmicas hay un video extraordinario, que no es muy viejo, tendrá 10 años, es un documental, no recuerdo el nombre de sus realizadores, se llama Permiso para Pensar. Tiene una cantidad de perlitas y de declaraciones de Perón increíbles, por ejemplo, exhortando a los ministros de Educación y a los gobernadores a que adoctrinen a los chicos desde el jardín de infantes, y les agradece a los padres deliberadamente que les pongan su nombre de pila a sus chicos, o que les enseñen a decir Perón antes que mamá y papá. Esto está grabado, filmado él en persona, es decir, más allá del mito, más allá de los libros que han quedado, de los que uno puede ver que circulan en las web o que están en los archivos de los libros idolátricos infantiles que idolatraban y veneraban a Perón, está la orden expresa de él diciendo que sus niños me adulen a mí. O sea, eso es muy fuerte. El ultrapersonalismo, ¿no? El hacer una marcha y el hacerse idolatrar por sus semejantes, ¿no? Una forma, digamos, muy de una vanidad que yo diría patológica y que se institucionalizó durante 10 años de hegemonía. Nicolás, muchísimas gracias. Felicitaciones por el libro y éxitos. No, gracias por la nota, por el espacio y por dejarme ofrecerle a tu audiencia un poco esta propuesta que a lo mejor se entusiasman. Gracias. Todo lo que necesitas para el comercio y la industria, también en radio. Mercado en Movimiento sigue con su presencia en el dial. Podés encontrar información y el mejor asesoramiento y servicio para emprendedores, comerciantes y empresarios PYME en nuestros programas de Radio Palermo y Estación Tigre. Mercado en Movimiento en la radio. Miércoles de 9 a 10 por Estación Tigre 93.5 FM y todos los jueves en su ya clásico horario de las 11 de la mañana por Radio Palermo 94.7. Escúchanos también online en Estación Tigre FM o en 100 Radio. En Olivos, Silmar Service, especialistas en lubricantes, mejor precio, mejor servicio. Reserva turno al 4794-9592. Llega 4G de Movistar para que puedas vivir todo en tiempo real. 4G, podés en tiempo real. Movistar. En Federal Service sabemos lo que es estar protegido. Nuestra tranquilidad y compromiso diario está en proveerle las mejores soluciones integrales en seguridad. Desde el seguimiento computarizado de mercaderías en tránsito, hasta la seguridad presencial en edificios y fábricas. Federal Service. Sabemos lo que es estar protegido. Publique en el Clarín Zonal de su barrio.
Aproveche la mejor herramienta de comunicación a menor costo y en el principal diario del país. Vamos a tener una entrevista con Alejandro Mascó, altamente especializado en todo lo relacionado a recursos humanos, escritor de libros, entre ellos Entre Generaciones, muy interesante, para analizar las distintas generaciones que hoy en día se encuentran en esa turbulencia generacional dentro de las empresas. Nos encontramos con Alejandro Mascó, socio fundador de Human Brand, además altamente especializado en todo lo relacionado a recursos humanos y autor de varios libros, entre ellos Entre Generaciones. Así que vamos a tratar de sacarle el jugo a Alejandro y que nos hable de la realidad que hoy viven las empresas con respecto a las distintas generaciones. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, el tema de la generación es un tema que se viene hablando desde hace años y es súper interesante ver la evolución que ha tenido la sociedad en el tema de las generaciones y las organizaciones. Yo empecé a meterme en este tema en el año 2005-2006, cuando recién se empezaba a hablar del conflicto de las generaciones, del conflicto de la generación y que no tenía compromiso, que no quería trabajar, etcétera, etcétera. Por suerte los seres humanos evolucionamos y aprendemos a entender las nuevas situaciones. Entonces, para poder hacer una primera introducción, yo diría que es importante saber que existen diferentes generaciones, con diferentes rasgos, diferentes estilos, pero acá lo más importante no es solo pensar en cuáles son las diferencias, sino en cuáles son los puntos de encuentro que podemos crear. El tema de las generaciones surge sobre todo cuando se empieza a hablar de la generación Y, que son todos aquellos nacidos después del año 82 y 84, con un corte podemos decir el año 95-2000, que es cuando empezamos a hablar luego de la generación Z, que aunque parece mentira, ya la generación Z empieza a entrar también en las organizaciones. Las generaciones anteriores a la Y, o sea, todos los que nacieron entre el año 82, 84 y el año 63, 65, es la generación X, y la generación que nació antes del 63 es la generación de los baby boomers. Hoy en las organizaciones encontramos estas tres generaciones, ya empieza a entrar la Z. Incluso de andar, nosotros andamos mucho con las empresas, llegás a encontrar en donde están representadas todas las generaciones. La tradicionalista, ¿no es cierto? Que es el hombre, el jerarca, digamos, que fundó la empresa y que todavía sigue yendo a trabajar, la generación baby boomer, la generación X, la generación Y, bueno, y ya vendrán los Z. Pero es muy interesante porque uno ve esa turbulencia generacional que se produce realmente en las empresas, ¿no? Acá lo importante es entender que todas las generaciones tienen algo para dar y que hay que poder construir sobre lo que cada uno da. Y no quedarse con la primera idea de los prejuicios sobre cada generación, sobre todas. Que el grande, que el baby boomer o que el X no entiende, que no ha podido migrar a la vida de la conectividad, de la globalización, que el Y no tiene compromiso. Yo creo que lo más importante es entender cuáles son las características de cada generación y en base a eso poder desarrollar las organizaciones. ¿Por qué? Porque si yo me animo a entender que la generación Y es una generación
que no va a quedarse en una empresa para toda la vida, como los hacían los baby boomers, que realmente entraron en una organización y se ponían la camiseta y se quedaban toda la vida. Y en vez de criticar que la generación Y va a estar 3, 4 años, o puede ser que alguno esté 10 años, por supuesto, pero que la mayoría no se va a quedar 10 años en la organización. Cuando yo entiendo eso y lo acepto, animo a construir mi negocio de la manera de poder entender que los años que esa persona esté en mi organización esté lo más feliz posible, que dé lo máximo que pueda dar de sus capacidades y que el tiempo que dure haya dejado una huella en mi organización. Si no estoy siempre esperando lo que no hay que esperar, que por qué no se queda, por qué no trabaja para toda la vida como los otros. El gran error que tenemos cada uno de nosotros, yo siempre cuento el mismo ejemplo cuando fui a vivir a París por L'Oréal. Cuando yo llegué a París, la mayoría de la gente de mi equipo, que era generación Y, tenía iPod y escuchaba música todo el tiempo. Entonces, mi primera reacción cuando yo y lo cuento en el libro, les tocaba un hombro, se sacaban un solo auricular y me miraban y yo decía, pero ¿cómo? ¿Me va a escuchar con uno y con el otro va a seguir? Si cuando yo trabajaba en Citibank, llevaba el Walkman y en la puerta de Citibank me lo sacaba, lo guardaba, porque si lo abría dentro de la empresa tenía muchas posibilidades que me dijeran que me fuera. Entonces, yo seguía pensando con mi mismo esquema de pensamiento, cuando en verdad hay que entender que es una generación distinta, que valora otros valores que son también muy sanos y que ha contagiado a los X y a los baby boomers de entender que en los 90 decíamos, tenemos que tener buena calidad de vida fuera de la vida laboral. Entonces hay que trabajar, pero hay que poder después disfrutar. La generación Y nos enseñó que la vida es una. Desde que uno se despierta hasta que uno se acuesta. Entonces hay que empezar a disfrutar la vida también en el trabajo. Entonces, cuando uno tiene que aprender a trabajar así, es lo que la generación Y dice, yo valoro una compañía donde me valora, una compañía donde valora el compromiso social y le interesa el RCE, que piensa que tiene que hacer una colaboración no solo de dinero, sino también de cuerpo para los otros, donde esos mismos factores empiezan a ser los factores para cuales las compañías tienen que tener en cuenta para poder atraer. ¿Cuál es mi capacidad de atraer y tener marca empleadora a una generación que qué es lo que valora para hacerlo sentir bien en mi organización? Y la generación Y también tiene mucho que aprender de las otras generaciones, porque las otras generaciones han hecho grandes esfuerzos. La generación X hubo un día que le pusieron un monitor adelante de su escritorio, que no sabíamos lo que era, y había que empezar a tener un cursor con el cual había que mover una pantalla y no teníamos mouse. Y la generación de los baby boomers le pusieron ese mismo monitor y no sabían dónde tenía que poner los primeros dedos. Y todos fuimos de a poco migrando. Y esa migración nos genera también un estilo y unas características de personalidad sobre el esfuerzo, sobre la capacidad, sobre la flexibilidad, la adaptabilidad, que son grandes temas para que los otros también aprendan de nosotros. Entonces, es muy importante entender que todos tenemos algo para dar, pero que es importante entender que las diferencias suman, en vez de pensar que son prejuicios. Porque si no, lo primero que hacemos es la generación X tal cosa, los Y tal cosa, los baby boomers ya basta. Cada uno tiene algo para dar. Entonces, ese es el secreto, ¿no? Vamos a focalizarnos en la generación Y, que todos creo en las empresas, digamos, se nos ha presentado esto que él nos comenta, Alejandro, del tema del audífono, que estaban escuchando la música y se sacan uno solo. Me ha pasado a mí muchísimas veces. Y me imagino que ustedes también y se van pensando en qué falta de respeto, qué bárbaro, qué... Pero la realidad es que hay que convivir con esto y hay que saber aprovecharlo, ¿no? Ahora me pregunto, esta característica que tiene la generación Y, hace que a la hora de definir un puesto de trabajo a reclutar o a la hora de tomar un empleado en una pyme, la pyme estamos hablando del 80 o más por ciento de todas las empresas, del universo de empresas que hay acá en la Argentina, donde normalmente la realidad de una pyme es que un hombre hace varias funciones y justamente el empleado de generación Y está enfocado a algo que le gusta. ¿Qué pasa con ese aspecto? A ver, la generación Y está enfocado, es muy cierto lo que decís, a lo que le gusta. Ahora, la generación Y es multitarea, tiene esa capacidad de hacer diferentes cosas, a diferencia de las otras generaciones. Por eso puede escuchar música y está trabajando en una planilla Excel dificilísima. Nosotros dejábamos la música de lado y hacemos la planilla. Ahora, es cierto, le gusta hacer lo que le gusta. Entonces, a veces en una pyme se puede hacer más complicado que en una empresa más grande. Pero sí es cierto que si uno encuentra
la manera de que la generación Y entienda que todo le va a sumar a su experiencia para el día de mañana, va a poder hacer diferentes tareas que muchas veces en una pyme son muchas más que en una capaz empresa grande multinacional. Entonces, eso es lo importante, entender el desafío es una persona que puede hacer diferentes cosas, pero las cosas le tienen que gustar, porque si no va a preguntar ¿por qué hacemos esto? El gran tema de los I es que cuestionan ¿por qué hacer esto si se puede hacer distinto? Entonces puede ser que en una pyme el I pregunte ¿por qué hacerlo así si lo puedo hacer distinto? Porque lo va a poder hacer, digamos, desde las diferentes tareas, pero seguramente una pyme va a preguntar ¿por qué lo hacen así? Y en las pymes es cierto, se ve mucho más que los esquemas de tareas han sido mucho más marcados históricamente y que la gente tiene que hacer más cosas porque es una pyme, pero a veces nadie se ha preguntado ¿por qué seguir haciéndolas? Que eso es lo que la iba a preguntarle en una pyme. Entonces, es un desafío de las dos partes. Si la pyme tiene la capacidad de mostrarle que eso le suma a su desarrollo, el I lo va a hacer. ¿Por qué una pyme hoy en día debería inclinarse por la generación Y? A ver, yo digo, todas las empresas tienen que inclinarse por la generación Y, porque si no se inclinan por la generación Y se van a quedar sin empleados. Porque la generación Y esto es muy interesante cuando uno mira un poco la historia y las conferencias que uno ha dado, los trabajos que ha hecho y cómo la gente por suerte ha madurado y todos vamos creciendo, la generación Y vino para quedarse. O sea, la generación Y ya tiene 32 años. O sea, si las organizaciones nos van a tomar de la generación Y, las generaciones van a ser generaciones, digamos, que no van a tener la sangre joven, como van a tener que tomar generación Z, para poder ir desarrollando con diferentes miradas. Alejandro, muchísimas gracias por estar con Mercado en Movimiento y por toda tu información. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Estamos atendiendo en Twitter. Seguinos en twitter.com/movistararg. Movistar, compartida, la vida es más. El nuevo mundo de la pizza, desde 1994 en Martínez, con las mejores pizzas y empanadas, pastas, pescados y mariscos y todo tipo de parrilla. El nuevo mundo de la pizza. Sellosmec ofrece a la industria las mejores soluciones en sellado de fluidos. Sellosmec, ingeniería en sellado y soluciones integrales. El Talar de Pacheco, Buenos Aires. Revista Pymes, la revista de Clarín para las pymes y el comercio. Una herramienta indispensable para lograr el éxito en el nuevo escenario económico, con una tirada de 80.000 ejemplares a nivel nacional. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Mercedes Pastor y soy la asesora en el área de recursos humanos del programa. Hoy vamos a hablar de evaluación de desempeño, no esperar hasta fin de año para evaluar a la gente. Muchas personas me preguntan qué es la evaluación de desempeño, cuándo es conveniente realizarla, si es necesario evaluar a la gente y cómo evaluarla. La verdad es que esta práctica de evaluación de desempeño es una práctica no moderna, tiene muchos años y hay muchas empresas que la utilizan, no solamente las grandes empresas, sino también las pequeñas y medianas empresas. Y en realidad no es nada sofisticado, la evaluación de desempeño consiste en ir evaluando día a día a cada uno de nuestros empleados y colaboradores. Muchas empresas lo hacen a fin de año, tienen una planilla preformada con una serie de preguntas donde se evalúan no solamente los objetivos que se asignaron a este colaborador, sino también cuáles son las competencias y habilidades que ha puesto en juego. Hay algunas organizaciones que en el área de recursos humanos tienen dos tipos de direcciones, dirección por objetivos o dirección por competencias. Incluso hoy se está hablando de dirección por valores, los cuales también se empiezan a evaluar. Ustedes dirán, ¿cómo evaluamos los valores o cómo evaluamos las habilidades? Es más fácil evaluar objetivos, porque parecería ser que los objetivos son cuantitativos. Y es cierto, es más fácil evaluar objetivos. Pero también tenemos que tener en cuenta que en algunas áreas del negocio, de la compañía, a veces este desempeño no es tan cuantificable. Si hablamos de un área comercial, por supuesto que es más fácil, porque si hablamos de cantidad de ventas, podemos decir tal vendedor llegó al objetivo porque superó
las ventas que se le habían asignado como objetivo para el mes. Ahora, ¿cómo evaluamos una recepcionista? ¿Cómo evaluamos a una persona del área de administración? Y bueno, de alguna manera también se puede evaluar teniendo en cuenta las habilidades que nosotros o las competencias que nosotros queremos que en nuestra empresa estén puestas en acción. Vamos a suponer, una de las competencias o habilidades puede ser la capacidad de empatía, la flexibilidad, la capacidad para trabajar en equipo, la comunicación, la automotivación, la iniciativa, la autonomía, la capacidad de superar obstáculos, la capacidad de resolver conflictos. Bueno, son todas habilidades que hoy hablábamos en otros programas que tienen que ver con las habilidades gerenciales, habilidades de relación. Bueno, también se pueden evaluar en el día a día todas estas competencias y no esperar siempre a fin de año, que se nos junta la fiesta de fin de año, se nos juntan los reportes que hay que hacer, si tenemos que reportar a otro país, casa matriz, sino que podemos ir haciendo una evaluación. No digo que todos los días, con un reconocimiento, una palmadita, qué buen trabajo hiciste, sino que cada 3 meses para ver cómo andamos y así armar un poco la planificación anual y los objetivos para esta persona. Así que sugerencia, no esperar hasta fin de año, ir evaluando cada 3 meses o al menos por semestre. Muchas gracias. Nos despedimos hasta el próximo sábado para un nuevo encuentro con el mundo de las pymes y el comercio. Vuelva a ver todos los programas en nuestro sitio web www.mercadoentelevisión.com.ar.